Gloria a Dios. Gloria a Dios. Pues vamos a comenzar, mis hermanos. Vamos a darle gloria a Dios en esta tarde porque nos permite estar aquí para alabarle, para glorificar su nombre, para exaltarle una vez más. Dios les bendiga, muchachos. Qué bueno que están conectados. Luz, Enrique, por ahí te alcanzo a ver la orejita. Dios les bendiga. Espero que sí se esté escuchando. ¿Sí se escucha? A ver, déjenme ver porque parece que no me oyen. No, sí está activo. Gloria a Dios. Damos gracias a Dios, hermanos, pues, porque en su misericordia nos permite estar aquí. Vamos a abrir nuestras Biblias y vamos a leer el Salmo 41. Dios te bendiga, Etiel. Salmo 41. Gloria a Dios, dice la palabra del Señor. Bienaventurado el que piensa en el pobre, en el día malo lo librará Jehová. Jehová lo guardará y le dará vida. Será bienaventurado en la tierra y no lo entregarás a la voluntad de sus enemigos. Jehová lo sustentará sobre el lecho del dolor, mullirás toda su cama en su enfermedad. Yo dije: Jehová, ten misericordia de mí, sana mi alma, porque contra ti he pecado. Mis enemigos dicen mal de mí, preguntando: ¿cuándo morirá y perecerá su nombre? Si vienen a verme, hablan mentira, su corazón recoge para sí iniquidad, y al salir fuera la divulgan. Reunidos murmuran contra mí todos los que me aborrecen, contra mí piensan mal, diciendo de mí: cosa pestilencial se ha apoderado de él, y el que cayó en cama no volverá a levantarse. Aún el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí el calcañar. Mas tú, Jehová, ten misericordia de mí, y hazme levantar, y les daré el pago. En esto conoceré que te he agradado, que mi enemigo no se huelgue de mí. En cuanto a mí, en mi integridad me has sustentado, y me has hecho estar delante de ti para siempre. Bendito sea Jehová, el Dios de Israel, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria en nombre de Jesús. Damos gracias a Dios, hermanos, porque el Señor es nuestra roca, es nuestro escudo, Él es nuestro sostén. Amén. Y damos gracias a Dios por su fidelidad para con nosotros. Gloria en nombre de Jesús. Esperamos, hermanos, que haya más personas que se vayan conectando conforme vayamos avanzando. Damos gracias a Dios, hermanos, porque por su misericordia estamos aquí y hoy podemos adorarle y glorificar su nombre. Amén. Así que, hermanos, pues vamos a comenzar con una oración. Vamos a orar al Señor, pidiendo al Señor de su gracia, su misericordia, y que el Señor sea con nosotros en esta tarde. Amén. Para que podamos alabarle y glorificarle y ser edificados en su palabra por su gracia y por su misericordia. Amén. Eterno Dios y buen Padre Celestial, en el nombre de Cristo Jesús venimos delante de tu presencia, Señor, dándote a ti toda la gloria, la honra y la alabanza, Padre. Tú eres digno. Y en esta tarde, Señor, una vez más queremos presentar nuestras vidas delante de ti, dándote a ti, Señor, toda nuestra adoración, toda nuestra alabanza, toda nuestra gratitud, Señor. Queremos suplicarte que tu Espíritu Santo descienda una vez más sobre nuestras vidas y seamos lavados, seamos, Señor, purificados para la gloria de tu nombre, que no haya estorbo, Señor, entre tú y nosotros, para que podamos ser edificados por tu bendita presencia, Señor. En el nombre de Cristo Jesús yo te pido que tu Espíritu Santo venga y tome este lugar, Señor, y seas tú quien hables a nuestro corazón, a nuestras vidas, y seamos edificados en ti, Señor. En el nombre de Jesús, quita tu puesto estorbo, limpia mi vida, limpia mi corazón, limpia mi mente, Señor, y sea tu nombre glorificado, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Gloria al nombre de Jesucristo. Vamos a adorarle, hermano, con unas alabanzas. Amén. Vamos a glorificar el nombre del Señor Jesucristo y vamos a rendir nuestras vidas. Amén. No se escucha, dice Luz que no se escucha. Déjenme ver. Vamos a ver. A ver, aquí estoy reiniciando el audio, a ver si ya se escucha por ahí. A ver, ahí sí se escucha. ¿No? ¿No se oye? No, dice que no se escucha. A ver, déjame ver. Reiniciar. A ver, ahí se oye. ¿No se oye? A ver, déjame ver. Según aquí, según esto sí se está escuchando, se está... A ver.
Facecam. A ver, ahí se escucha algo. A ver, ahí se escucha algo. Ok, aquí sí se escucha, no sé, ya, a ver, déjame ver. Ya sé qué es. ¿Qué es? Dile que active su micrófono. Ah, ok. Ah, ok. ¿Cómo le digo que active su micrófono? Y chatear, ¿no? Se está conectando con el audio, dice. A ver, vamos a ver. Vamos a ver. Gloria a Dios. Dios les bendiga, hermanos. Estamos por Facebook, digo, por WhatsApp. Dios les bendiga, hermanos. Estamos teniendo un poquito de retraso por el sistema, pero no se preocupen, ahorita comenzamos. Dice que se congela la imagen por Facebook. No se preocupen, ahorita comenzamos, hermanos. Estamos aquí batallando con el audio del Zoom, pero ahí batallamos, ahí entramos. A ver, ahí sí se oye. ¿Sí? ¿Ya se escucha? ¿Ya se escucha ahí? Vamos a ver, pues. A ver, ahí sí se escucha. ¿Se escucha? Tienen apagado el micrófono todavía. Porque están hablando y no los escucho yo tampoco. A ver ahí. ¿Se escucha bien? Ok. Vamos a comenzar nosotros por lo pronto. Sí. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Vamos a, entonces, hermanos, a comenzar y vamos a darle gloria a Dios. Amén. Porque estamos batallando aquí un poquito, pero espero que ya se escuche. A ver. ¿Sí? ¿Ya se escucha? Ok, gloria a Dios. Pueden hablar, si quieren decirme algo, aquí está el audio abierto. Gloria a Dios. Vamos entonces a comenzar, hermanos, con esta alabanza. Amén. Es hora de adorarle. Abre tu corazón a él. Ven ante
la majestad de Dios. Ven, ante su trono estamos. Ven, ante la majestad de Dios. Ven. Toda lengua confesará que Él es Dios, las rodillas se doblarán, y un tesoro eterno tendrás en Él si escoges su amor. Toda lengua confesará que Él es Dios, las rodillas se doblarán, y un tesoro eterno tendrás en Él si escoges su amor. Amén, gloria al nombre de Jesús. Damos gracias a Dios, hermanos, porque nos permite una vez más darle gloria, darle alabanza, darle honra al Señor, amén. Damos gracias a Dios, hermanos, por su fidelidad, por su bondad, porque, híjole, de veras que el Señor ha sido bueno con nosotros, nos ha sostenido, nos ha cuidado, nos ha bendecido, amén, gloria al nombre de Jesús. Vamos a adorar al Señor una vez más, hermanos, y vamos a glorificarle con una alabanza, un canto de adoración, amén. Aleluya. Bendito sea el nombre de Jesús, bendito sea tu nombre, Señor, te adoramos. Te exaltamos, Señor Jesús. Como el ciervo brama por las aguas, así clama mi alma por ti, Señor. Día y noche yo tengo sed de ti, y solo a ti buscaré. Lléname, lléname, Señor, dame más, más de tu amor. Yo tengo sed solo de ti. Lléname, Señor, como el ciervo brama por las aguas, así clama mi alma por ti, Señor. Día y noche yo tengo sed de ti, y solo a ti buscaré. Lléname, lléname, Señor, dame más, más de tu amor. Yo tengo sed solo de ti. Lléname, Señor. Aleluya, gloria al nombre de Jesús, hermanos. Damos gracias a Dios, amén, porque por su misericordia estamos aquí reunidos. Damos gloria a Dios, hermanos, porque nos permite una vez más pues estar en su presencia, ya sea a través de un aparato ya sea un celular, una computadora, una tablet, qué sé yo. Pero damos gracias a Dios, hermanos, que nos permite poder estar una vez más. ¿Amén? Vamos a abrir nuestras Biblias ahí en el Evangelio según San Marcos. Evangelio según San Marcos, hermanos, en el capítulo 4. Juan capítulo 4. Ahorita estaba leyendo el Evangelio de Marcos y me quedé con la idea, ¿verdad? Es Juan 4. Juan capítulo 4. Y vamos a leer, hermanos, hasta el versículo 24. Juan 4 del 1 al 24.
Gloria a Dios. Les recordamos, hermanos, que el video se está grabando también para YouTube. Y así que si usted puede o quiere ir a YouTube y verlo, pues bueno, lo puede ver ahí en el canal de Trono de Gracia dentro de un rato, más tarde. Lo puede ver en el canal de Trono de Gracia, ahí en YouTube. Y también pues, por Facebook, ¿verdad? También se está transmitiendo al mismo tiempo en este mismo momento. Se está transmitiendo por Facebook también. Gloria a Dios. Vamos entonces a la lectura, hermanos. Dice ahí en Juan capítulo 4. Cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba, sino sus discípulos, salió de Galilea y se fue otra vez salió de Judea y se fue otra vez a Galilea, y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Siclar, junto a la heredad que Jacob le dio a su hijo José. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo, dame de beber, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios, ¿y quién es el que te dice dame de beber? Tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla, y el pozo es hondo, ¿de dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo, Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed. Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Le dijo la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Aleluya. Padre, en el nombre de Jesús, en esta tarde te rogamos, te suplicamos que tu Espíritu Santo venga a nuestras vidas, y que sea tu Espíritu Santo, Señor, el que hable a nuestros corazones. No sea yo, Señor, no sea mi entendimiento, no sea mi poca o mucha preparación, Señor, sino que sea tu Espíritu Santo el que hable a nuestros corazones, el que sustente nuestras vidas, el que llene nuestro corazón, Señor, de esa palabra, de esa agua viva, Señor, que quite nuestra sed, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén, Señor. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Damos gracias a Dios, hermanos, porque podemos en este momento alabarle, glorificarle y ser edificados en su palabra. Amén. Gloria a Dios. Entonces, hermanos, vamos a entrar un poquito en materia. Amén. Mientras meditaba esta mañana, hermanos, sobre el mensaje de Dios para nosotros, para el día de hoy, me llamó mucho la atención el hecho de que Juan hiciera hincapié en que Jesús tuviera que pasar por Samaria. El versículo 4 que leímos, en esto se cierra todo el versículo. Dice, y le era necesario pasar por Samaria, y es todo lo que el versículo nos dice. No es un versículo muy largo, no es un versículo así como que tenga mucho que darnos, y sin embargo, hermanos, es una frase, es un texto que llamó mi atención esta mañana. El Evangelio de Juan, hermanos, fue escrito, como lo hemos mencionado en los estudios y en las predicaciones que hemos tenido en el templo, fue escrito para mostrarnos la deidad de Jesucristo. Juan tiene su enfoque más que nada en lo que se llama, o lo que se le llama, o lo que se dice señales.
Lo que otros evangelios mencionan como milagros, Juan lo menciona como una señal de parte de Jesús que apunta a su divinidad, a su deidad. Ahora, en el tiempo en el que se escribe el Evangelio de Juan, pues la mayoría de las personas conocían lo que era la ruta que había que seguir de Judea a Galilea o de Galilea a Judea. De manera que al menos geográficamente, pues como que no se le ve mucha intención al texto, ¿no? Como que no se le ve mucho propósito, como que, no sé, si nosotros nos ponemos en el lugar de los judíos de la época o de la gente que vivía, ¿verdad?, en los alrededores en esa época, el dejar un versículo para solamente decir o acotar que Jesús tenía que pasar por Samaria, pues como que no se le ve mucha ciencia en cuanto a la geografía. Así que dije, bueno, algo debe de tener. ¿Por qué el Señor tiene el cuidado de hacernos ver que a Jesús le era necesario pasar por Samaria? Juan hace hincapié en la necesidad de que Jesús tenía de pasar por ahí, por Samaria. Juan hace hincapié en esta necesidad, hermano, y es necesario que nosotros nos preguntemos por qué. O sea, ¿por qué Juan considera importante incluir esta declaración en su evangelio? O más allá, ¿por qué le era necesario a Jesús pasar por Samaria? Hay varias consideraciones que se pueden establecer para responder a esas preguntas. Una de ellas, pues obviamente, es la geográfica. Pero otra de ellas, hermanos, que yo alcancé a ver aquí en este texto es la de la adoración. Tiene que ver con la adoración del pueblo de Dios para con Él. Es decir, para con Dios. Notemos que la mujer samaritana conocía la historia de Israel. Ella habla del pozo y habla de que Jacob les dio el pozo. En el versículo 12 dice, ¿acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? O sea, esta mujer conocía de la historia de Israel. Esta mujer conocía de lo que tenía que ver con las estipulaciones espirituales o religiosas del pueblo de Israel, puesto que le dice la mujer a Jesús en el versículo 19, Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe de adorar. Esta mujer tenía un cierto conocimiento de lo que era la espiritualidad del pueblo judío. Esta mujer tenía un cierto conocimiento de lo que eran las normas establecidas por Dios para la adoración, ¿sí? Quizá a esta mujer le faltó mencionar que fue el pueblo de Israel cuando se dividieron las tribus. Usted recordará que se dividen las tribus en dos pueblos, el pueblo de Israel y el pueblo de Judá, o las naciones, ¿verdad?, de Israel y de Judá. Y por ahí uno de los reyes, si mal no recuerdo, Roboam primero, establece un sistema de culto alterno para que el pueblo no tenga que ir a Jerusalén y no se vayan a quedar, ¿verdad? No se vayan a voltear después las tribus y se le vayan a ir. Y este hombre establece un sistema de culto alterno. Por eso la mujer dice, nosotros adoramos en este monte, ¿verdad?, y ustedes dicen que es en Jerusalén, porque había habido una cisma, una división en cuanto al culto judío. Entonces, dentro de estas consideraciones, hermanos, me llamó la atención esto. La mujer se refiere al Mesías. ¿Sí? La mujer se refiere al Cristo que ha de venir. Y lo hace en dos idiomas, ¿verdad?, en hebreo y en griego. Y esto es harina de otro costal, ¿verdad? No voy a entrar mucho en este tema, porque quizá en otro momento sea oportuno hacer la aclaración de lo que es el Mesías en hebreo y el Cristo en griego. Pero esto es harina de otro sermón, como decía, ¿verdad? El punto es que esta mujer tenía un cierto conocimiento de la Escritura, pero a Jesús le era necesario pasar por Samaria para tener un encuentro con ella, hermanos. Para tener un encuentro con ella. Y era un encuentro muy privado, era un encuentro muy particular. Mire, yo creo, hermano, que Dios obra en todo. Yo creo que Dios para todo tiene un propósito. La Biblia dice que los discípulos de Jesús habían ido al pueblo a buscar qué comer. Y a mí lo que me llama la atención, hermanos, es que para ir a buscar qué comer, cuando yo trabajaba, no sé, en la pintura, usted sabe, yo fui pintor de casas, pintor de brocha gorda, como se dice.
Y cuando se requería ir a la tienda, pues regularmente se mandaba uno, ¿va? Uno solo iba por las sodas, uno solo iba por las papitas, o por las tortas, o por los lonches, o por los burros, iba uno solo. Era raro que fueran varios, ¿verdad? Y en este tiempo vemos como todos los discípulos se van a buscar qué comer. Así lo dice la Escritura. En el versículo 8 dice, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar qué comer. Y me llamó la atención esto, hermano. ¿Por qué fueron todos? ¿Por qué era necesario que Jesús se quedara a solas con la mujer? ¿Por qué era necesario, hermanos? Porque el caso que Jesús iba a tratar con la mujer no era un caso que pudiera tratarse en público. Fíjese lo que dice el versículo 16. Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y dijo, no tengo marido. Y Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Esto era algo que tenía que ser tratado en privado. Esto era algo que tenía que tratarse entre ellos dos. Esto era algo, hermanos, que tenía que tratarse entre Dios y la mujer. Así como Dios ha tratado contigo y conmigo en forma privada. Dios ha tratado contigo y conmigo de una forma diferente. Dios ha tratado contigo y con tu esposo de forma diferente, o contigo y con tu esposa de forma diferente, y así lo hace. Él trata con nosotros de forma muy particular, porque Dios quiere tener esa relación con nosotros, esa comunión con nosotros, ese trato con nosotros en lo íntimo, en lo privado. Es Dios y yo y Dios, es tú y Dios, Dios y tú, y nadie más. Dios quiere tener ese tiempo, dedicarte ese tiempo exclusivo a ti, a tu persona, a tu necesidad personal. No sé si me estoy haciendo entender, espero que sí. Pero Dios está hablando aquí, hermanos. Dios está tratando de hablarnos a cada uno en lo particular. Así que yo te invito en esta tarde para que tú tomes lo que Dios tenga para tu vida y le dejes al que está enseguida de ti lo que tiene para su vida. Aquí lo importante, hermanos, es que nosotros entendamos. Dios tenía algo que enseñarle a esta mujer. Y en este momento, hermanos, yo creo que Dios está hablando a nosotros con lo que tiene que ver con la adoración a Él. Hay muchas cosas que pudiéramos ver en cuanto al trato de Dios o del Señor Jesucristo para con esta mujer. Él habló con ella, la confrontó en cuanto a su pecado, la confrontó en cuanto a su propia necesidad, le hizo ver muchas cosas que pudiéramos nosotros enfocarnos en cada una de ellas y tendríamos un mensaje, hermanos, en cada una de las cosas que Jesús se enfoca en la mujer. Pero una de las cosas que yo quiero ver en esta tarde, creo, hermanos, que el Espíritu Santo así lo quiere, es que veamos en cuanto a la adoración a Dios. En cuanto a la verdadera adoración a Dios. Jesús es muy enfático y le dice, los verdaderos adoradores es necesario que adoren en espíritu y en verdad, porque esos adoradores son los que el Padre busca que le adoren. ¿Sí? Ahora, yo quiero entonces que veamos, hermanos, que hoy es necesario que los que adoran a Dios, los que adoramos a Dios, entendamos lo que la Escritura nos enseña con relación a lo que es la verdadera adoración a Dios. Entonces quiero que veamos, hermanos, las valiosas enseñanzas que este pasaje trae a nuestras vidas con relación a la adoración a Dios. Y lo primero que quiero ver, hermanos, lo vemos en el versículo 23, Juan capítulo 4, versículo 23. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Fíjense bien, esto tiene también que ver, hermanos, con el versículo 20. Que dice, nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo, mujer, créeme, que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Fíjese que, comentando ahorita con mi esposa esta mañana, yo le decía, que por esta verdad que Jesús enseña, Esteban fue apedreado a muerte. Y usted dirá, caray, ¿cómo que fue apedreado a muerte por eso? Sí. Si vamos a la Escritura, ahí en el libro de los Hechos, en el capítulo 7, si mal no recuerdo, la palabra del Señor nos habla de que Esteban estaba siendo cuestionado, ¿verdad?, por los judíos en relación a la palabra de Dios, en relación al Evangelio, en relación a la conversión de Esteban y a la predicación en el nombre de Jesucristo. Pero una de las cosas que me llama mucho la atención en la defensa de Esteban, si usted va conmigo al versículo 7, dice la palabra del Señor en el versículo 2,
del Evangelio, del libro de los Hechos en el capítulo 7. Varones hermanos y padres, oíd, el Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham estando en Mesopotamia antes que morase en Harán. Vamos a ver algunos versículos, pero lo que lo quiero llevar es a que la verdadera adoración no tiene que ver con cosas externas, sino más bien con las profundidades del corazón del hombre. El versículo 23 que ya leímos ahí en Juan, dice que los que adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren en espíritu. Esto es lo más profundo del ser humano. Desde que el hombre ha tenido uso de razón, su corazón siempre ha sido inclinado a la adoración. El problema, hermanos, es que a raíz de la caída, esa inclinación a adorar se trastocó, se trastornó. Fue un daño el que el hombre se hizo a sí mismo, y en ese daño llevó también el dirigir su adoración a cosas creadas en lugar del Creador, puesto que Dios nos diseñó de tal manera que la adoración en el corazón del hombre se volvió una necesidad. Es decir, el ser humano tiene la necesidad de adorar. ¿A qué? A lo que sea, que sea superior a él, a lo que sea que el hombre considere que es mayor que él. El ser humano, hermanos, está necesitado de expresar esa adoración, de llevar esa adoración a aquello que considera superior. ¿Por qué la gente paga miles de pesos, millones de dólares por ver a un cantante? Usted se ha fijado a veces en las noticias. A mí me gusta mucho ver noticias, ¿verdad? Y a veces pues pasan la sección de espectáculos, ¿verdad? Pero ¿se ha fijado usted que los cantantes famosos no viven en cualquier tecurucho de cartón? ¿Sí se ha fijado en eso? ¿No se ha fijado de cuántos millones de dólares vale una mansión de un cantante, por ejemplo? De Michael Jackson, no sé, cualquier famoso, no sé, un basquetbolista, un beisbolista, gente que gana, hermanos, millones de pesos o millones de dólares por una temporada. Un futbolista, un jugador de fútbol americano, por ejemplo, no andan en un Uber viajando por la ciudad. Ellos viajan en sus propios vehículos, y son vehículos que cuestan y cuestan, ¿sí? Es importante que nosotros entendamos de dónde viene toda esa riqueza. Viene de la gente que los admira. Viene de la gente, hermanos, que de alguna manera les rinde una cierta veneración, ¿sí? Y esto es importante que nosotros lo entendamos. Cuando nosotros, hermanos, llevamos esa admiración a un nivel más allá, ¿sí? Hay gente, hermanos, que defiende a capa y espada a sus artistas favoritos. Se dice algo, y hermanos, por ahí me platicaban, me parece que era un cantante que tenía un club de fans. Entonces este cantante, en cierta ocasión hizo público que tenía una relación amorosa con una persona. Y las admiradoras de ese cantante empezaron incluso a amenazar, creo, a la novia. La amenazaban, la insultaban. Así es, o tan así es, hermanos, esa adoración que le tienen a ese cantante. No sé si me estoy haciendo entender. El ser humano siente la necesidad de adorar a algo. Tiene en su interior esa necesidad. A lo mejor no la identifica. A lo mejor no dice, tengo la necesidad de adorar a Juan Gabriel. A lo mejor no. Pero en su corazón, en su interior, está esa admiración que va más allá. Ahorita todavía hay un sujeto que fue y le puso una mascarilla, un cubrebocas a una estatua de Juan Gabriel. Imagínense hasta dónde llega la idolatría. Hasta dónde llega, hermanos, la necedad del ser humano. Yo no sé si usted se imagina, yo espero que no, ¿verdad? Pero ¿a cuántos les ha cruzado la idea de ir a ponerle quizá un cubrebocas a una foto de alguien? ¿Me estoy haciendo entender, hermanos? El ser humano tiene o siente ese deseo de adorar a aquello que considera superior, de adorar a aquello que siente o que piensa o que cree que merece ser adorado, que merece ser admirado. Por eso, hermanos, hay personas que gastan miles. Por ejemplo, ahora en el supertazón pasado,
Yo no sé cuántos estuvieron al tanto del Supertazón pasado, pero hubo un hombre, este hombre gastó $4,000 por un asiento en el Super Bowl. Y el asiento estaba allá en lo que le dicen los Palomares, ¿verdad? Hasta arriba del estadio, casi sentado en la barda del estadio, ¿verdad? Allá lo último. Pues estaba el juego a todo lo que daba, hermano, bien emocionante, y el hombre estaba dormido en el juego. Gastó 4,000, fue la siesta más cara de su vida. $4,000 pagó para irse a dormir al juego del Supertazón. Pregunto, si estás cansado, si tienes sueño, si no has dormido, ¿a qué vas? Mejor quédate en tu casa a dormir. ¿Me explico? Pero el hombre fue, ¿por qué? Porque ya había comprado el boleto, y se fue a dormir al sillón de ahí, bien incómodo, pero ahí estaba dormido. Así es, hermanos, el deseo, la intención del ser humano de adorar. Amén. Entonces, hoy por hoy, hermanos, podemos ver que el ser humano tiene esa necesidad. Y cuando el ser humano no suple esa necesidad, cuando el ser humano no busca saciar esa necesidad de adorar, ojo, no es necesidad de ser adorado, no es necesidad de que, no estamos hablando aquí de un egocentrismo, hermanos, estamos hablando aquí de la necesidad de admirar o de adorar a alguien más, ¿sí? Cuando el hombre no ve suplida, cuando el ser humano no adora, pierde su razón de ser, su existencia no tiene sentido. Por eso hay personas que lo tienen todo y no tienen nada, terminan suicidándose, terminan por matarse. ¿Por qué? Porque no le encuentran sentido a su vida, porque no le encuentran sentido a su existencia. Hay una necesidad real en el corazón del ser humano, hermanos, de adorar. El problema es que muchas veces la adoración del ser humano ha sido mal encaminada, ha sido mal dirigida. En nuestros ancestros, ¿verdad? Le dirigían su adoración al sol, le dirigían su adoración a las estrellas, le dirigían su adoración a los elementos, por ejemplo la lluvia, el viento, a los volcanes que arrojaban fuego, etcétera, etcétera. ¿Sí? ¿A raíz de qué vino eso? A raíz de la caída del ser humano, por diferentes razones. El ser humano se ha desviado del verdadero sentido de la adoración a Dios y hemos dejado a un lado este factor tan importante de nuestra comunión con Él. La adoración es un factor importante, hermanos, de nuestra comunión con Dios. No es cierto que cuando adoramos con todo nuestro corazón la presencia de Dios se manifiesta. No es cierto que cuando adoramos con todo nuestro corazón la presencia de Dios viene a nuestras vidas y llena nuestros corazones de un gozo que no podemos expresar, que no podemos no expresar, sino explicar. ¿De dónde viene, hermanos, esa paz? ¿De dónde viene esa paz que sentimos aún en medio de las circunstancias difíciles? No viene, hermanos, en los momentos en los que decidimos adorar a Dios, doblar la rodilla, buscar su presencia y alabarle a pesar de todo. A pesar de todo le alabamos, le glorificamos, le exaltamos y la gente dice, estos están locos, sí, pero hay una paz en nuestro corazón, hay un alivio en nuestro corazón, la presencia de Dios se manifiesta en nuestras vidas y podemos, hermanos amados, glorificarle, exaltarle, bendecirle, porque su presencia se derrama en medio de nosotros, aún en los momentos difíciles, cuando decidimos venir y postrar nuestro corazón y alabarle y adorarle y glorificarle. Miren, hoy por hoy, podemos ver que muchas personas han dejado la búsqueda de la comunión, la han relegado a un segundo plano. Y esto, hermanos, no es a raíz de la pandemia que nos ha aquejado todo este año. Muchas personas dicen, no, es que como se cerraron los templos, pues la fe de muchos se ha ido enfriando, el amor de muchos se ha ido enfriando porque se cerraron los templos. Yo le pregunto, hermano, ¿cuántas veces, teniendo los templos abiertos, dejamos de ir al templo? ¿Cuántas veces, teniendo los templos abiertos, y aquí, hermanos, si usted trae casco ya se lo puede ir quitando, pero cuántas veces, hermanos, pudiendo llegar temprano al templo, llegamos a medio culto? Y yo sé que a lo mejor aquí muchos van a cerrar el Facebook, ¿verdad? O muchos van a cerrar el video, muchos van a dejar de ver la repetición en YouTube, qué sé yo.
Pero ¿cuántas veces, hermanos, teniendo los templos abiertos, dejamos de ir a la iglesia? Dejamos de ir al culto. Dejamos de congregarnos con tanta facilidad, hermanos. Y yo estoy consciente, hermanos, y lo he dicho muchas veces y lo repito hoy. Entendemos que hay personas que trabajan y entre semana, ¿verdad?, llegan al templo barridos y muchas veces a mí mismo me sucedió que llegaba al templo barrido y a barrer. ¿Por qué? Porque tengo trabajo, y usted sabe, yo trabajo en una motocicleta y a veces llego tarde a la casa y llegaba a la casa, mal comía y agarraba las cosas y vámonos al templo porque ya es hora del culto. Muchas veces nos pasó. Así que entendemos a las personas que de repente llegan tarde al culto porque tienen que trabajar, porque el horario no les permite, porque viven quizá lejos de sus trabajos, para ya que llegan a sus casas y luego al templo y llegan tarde. Entendemos eso. Pero, y todos aquellos que viviendo a unas cuadras de la iglesia o del templo, que no teniendo problema con el horario, llegan tarde o llegaban tarde a los cultos, cuando estaban los templos abiertos, ¿qué pasaba con ellos? Hermanos, la frialdad de la fe, la frialdad de nuestro amor por el Señor no tiene que ver con el haber cerrado los templos. Hermanos, muchos creyentes hemos descuidado nuestra adoración a Dios. Y esto se refleja no solamente en la llegada a los templos y a las actividades de las propias iglesias, hermanos. Se refleja de muchas formas. Pero cuando yo era joven y prácticamente recién convertido, se citaba para alguna actividad en la que se esperaba que llegara la gente temprano, a tiempo. Y bueno, hasta para los bautizos, hermanos. ¿Cómo son los bautizos cristianos? ¿Cómo son? No me refiero a que los embuten en el agua y lo sacan. No me refiero a eso. ¿Cómo es en general un bautismo cristiano? ¿No es cierto, hermanos, que todos esperan el momento en el que digan, se abren las albercas o el río está abierto para que se quiera meter al agua? ¿No es cierto que eso es lo que muchos esperan? O sea, un bautismo cristiano es un ambiente de fiesta, ¿no es cierto? Si no tenemos para la carne asada de perdida, nos llevamos nuestros frijoles refritos, pero la idea es convivir, la idea es disfrutar, la idea es gozarnos con los hermanos que se están bautizando, ¿no es cierto? Esa es la idea de un bautizo, ¿sí o no? ¿O a cuántos les gusta ir a un bautizo donde no hay agua? Donde nomás el que se va a bautizar, ¿verdad?, le meten como si lo quisieran ahogar ahí en el agua nomás, ¿verdad?, y va para afuera. ¿A cuántos les gusta ese tipo de bautismo? ¿No es cierto que esperamos, hermanos, que ya tuvimos nuestro culto, nos gozamos en lo espiritual, gloria a Dios, ya bautizamos, gloria al Señor? Ahora sí, vámonos al disfrute, a nadar o a comer o a platicar entre nosotros, a convivir, a gozarnos. ¿No es cierto que eso es lo que vamos a los bautizos? Hermanos, cuando yo era joven, me acuerdo desde entonces, fíjese, y no que esté viejito, ¿verdad?, pero me acuerdo que desde hace algunos años se citaba a la gente a los bautizos, vamos a decir, a las 7 de la mañana para salir temprano, decíamos, ¿verdad?, y llegar allá temprano y tener el río para nosotros, porque antes los bautizos los hacíamos en ríos. Ya ahorita pues ni modo irnos al Chubiscar, ¿verdad? Pues no se puede. Pero me acuerdo, hermanos, que llegábamos unos cuantos a las 7 de la mañana, porque a las 7 era la salida, no se espera nadie, a las 7 nos vamos. Veníamos saliendo a las 9. 8:30, 9 de la mañana. ¿Por qué? Es que falta fulanito, dijo que sí venía. No, ya me habló sutanito, dijo que ahí viene, que lo esperemos. 9:30, 8:30, 9 de la mañana, y apenas íbamos arrancándonos a los bautizos. Hermanos, desde entonces ya se veía un enfriamiento en nosotros. No sé si me estoy haciendo entender, hermano. Espero que sí. El tema de este mensaje, hermanos, es la verdadera adoración. Y no son pedradas lo que estoy diciendo, hermano. Solamente es un resumen de la situación de la iglesia en nuestros días. Jesús nos dijo que el Padre busca adoradores que le adoren. En este texto, hermanos, hay dos cosas que me llamaron mucho la atención. Fíjense lo que dice el texto. Juan capítulo 4. Juan 4, versículo 23. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre, tales adoradores, busca que le adoren. Fíjese bien. En este texto hay dos cosas que me llaman la atención. Primera, Dios no está buscando personas.
Dios no busca cristianos que adoren, sino adoradores. No sé si me estoy haciendo entender. Dios no está buscando personas, Dios no está pensando cristianos que religiosamente van a la iglesia, Dios no está buscando cristianos que religiosamente o por costumbre van a un templo, a un lugar a donde puedan congregarse y hacer bola y hacer bulto. Dios está buscando adoradores que le adoren a Él. Dice, tales adoradores, el Padre dice, tales adoradores busca, y luego fíjense cómo dice, que le adoren, no dice que adoren. Qué interesante, hermanos. Fíjense qué interesante está esto, porque muchas veces leemos el texto y decimos, Dios busca adoradores que adoren. No, Dios no busca adoradores que adoren, Dios busca adoradores que le adoren. La verdadera adoración, hermanos, no tiene que ver con un templo abierto o cerrado. La verdadera adoración tiene que ver, hermanos amados, con una actitud del corazón. Vamos al libro de los Hechos, les decía hace un momento, capítulo 7, versículo 2. Varones, hermanos y padres, oíd, el Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham estando en Mesopotamia antes que morara en Harán. Fíjese bien, Dios se le aparece a Abraham en Mesopotamia, no en el templo, no en Jerusalén, no en el monte donde estaban en Siclar. Se aparece a Abraham en Mesopotamia, antes de que morase en Harán, antes de que saliera de Mesopotamia y viniera a vivir en Harán. Dice la palabra del Señor. Y le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela y ven a la tierra que yo te mostraré. Entonces Abraham salió de la tierra de los caldeos y habitó en Harán. Y allí, muerto su padre, Dios se le vuelve a aparecer, Dios le vuelve a hablar, Dios se vuelve a manifestar a él. Yo no sé de qué manera. La Biblia no me dice si Dios le habló por celular o le mandó un mensaje de texto. La Biblia dice que Dios le dijo a Abraham, sal de tu tierra y sal de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. ¿Sí? Entonces salió de la tierra de los caldeos y habitó en Harán. Y allí, muerto su padre, Dios le trasladó a esta tierra en la cual vosotros habitáis ahora. Fíjense, de Harán Dios lo hizo que se moviera a la tierra de Israel, a la tierra de Canaán en aquellos entonces. Él todavía no establecía un templo, Dios todavía no establecía un lugar donde su nombre estuviera. ¿Estamos hasta aquí? Dice la palabra, versículo 5, y no le dio herencia en ella, ni aún para sentar un pie, pero le prometió que se la daría en posesión a su descendencia después de él. Versículo 8, y le dio el pacto de la circuncisión, y así Abraham engendró a Isaac, y le circuncidó al 8º día, e Isaac a Jacob, y Jacob a los 12 patriarcas. Los patriarcas, movidos por envidia, vendieron a José, ¿para dónde? Para Egipto. Pero Dios estaba con José, ¿dónde? En Egipto. En Egipto. Si te fijas, ya vimos Mesopotamia, ya nos paseamos por Harán, ya estuvimos en Canaán y ahora estamos en Egipto, y Dios estaba con José. ¿Dónde? En Egipto. Y le libró de todas sus tribulaciones y le dio gracia y sabiduría delante de Faraón, rey de Egipto, el cual lo puso por gobernador sobre Egipto y sobre toda su casa. Vino entonces hambre en toda la tierra de Egipto y de Canaán, y grande tribulación, y nuestros padres no hallaban alimentos. Pero cuando Jacob se da cuenta de que en Egipto hay pan, de que en Egipto hay trigo, de que en Egipto hay comida, manda a sus hijos para allá. ¿Sí? Versículo 20. Versículo 20. En aquel mismo tiempo nació Moisés, y fue agradable a Dios, y fue criado 3 meses en casa de su padre. Pero siendo expuesto a la muerte, la hija de Faraón le recogió y le crió como hijo suyo. Y fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios, y era poderoso en sus palabras y obras. ¿Sí? Vamos al versículo 30. Pasados 40 años, aquí estamos saliéndonos de Egipto y vámonos al desierto. Dice la palabra, versículo 30. Pasados 40 años, un ángel se le apareció en el desierto del monte Sinaí, en la llama de fuego, en una zarza. ¿En dónde? En el desierto. ¿Dónde está el templo? No hay templo. Pero en el desierto Dios se le aparece a Moisés en una zarza. Dios le habla a través de un ángel a Moisés, dice la palabra del Señor, versículo 30. Pasados 40 años, un ángel se le apareció en el desierto del monte Sinaí, en la llama de fuego de una zarza.
Entonces Moisés, mirando, se maravilló de la visión, y acercándose para observar, vino a él la voz del Señor, no la voz del ángel, la voz del Señor. Yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Y Moisés, temblando, no se atrevía a mirar. Fíjate bien. Y le dijo el Señor: quita el calzado de tus pies, porque el lugar en el que estás es tierra santa. O sea, híncate. Híncate. Para quitarse las sandalias, hermanos. Eran sandalias que se amarraban hasta la parte del chamorro, ¿no? De la espinilla. Así que para quitárselas tenía que hincarse y desatarse las correas. Él tenía que aprender a hincarse, hermanos. Pero lo que yo quiero enseñarte aquí es que no había un templo, no había un altar, no había un lugar especial para la adoración. Moisés se tuvo que hincar ahí en el desierto donde estaba. No sé si me estoy haciendo entender, hermanos. Ciertamente he visto la aflicción, le dice, y voy a libertar al pueblo, etcétera, etcétera. Pero vamos más adelante. Dice la palabra, versículo 36. Este los sacó, habiendo hecho prodigios y señales en la tierra de Egipto y en el mar Rojo y en el desierto por 40 años. Por 40 años el pueblo anduvo en el desierto. No había un templo. Moisés erige un tabernáculo donde la presencia de Dios se manifestara, pero estaban en el desierto de un lugar para otro. Peregrinaron 40 años, hermano. 40 años sin un lugar fijo, 40 años sin un lugar establecido donde establecer el templo de Dios. Y en todo ese tiempo Dios estuvo con ellos, hermanos amados. Hoy nuestros templos están cerrados, pero amado hermano, si Satanás quiso cerrar el templo, que lo cierre, pero que la iglesia se abra en nuestros hogares, que la iglesia, hermanos amados, pueda glorificar el nombre de Dios, que no haya un adormecimiento en nuestra comunión con Dios. Dios está buscando adoradores que le adoren a Él. Dios está buscando adoradores que doblen la rodilla ahí donde tú estás, ahí en tu casa, ahí en tu sala, en tu recámara, en tu baño, en tu cocina, en tu trabajo. Es necesario que adoremos a Dios, que glorifiquemos a Dios, que entendamos, hermanos, la verdadera adoración no depende de las cosas externas, no depende de un templo, no depende de un altar. La verdadera adoración depende de que hagas un altar en tu corazón, de que tu corazón se humille, se doblegue delante de Dios, de que tu corazón, amado hermano, pueda verdaderamente estar rendido a la presencia de Dios y ser lleno de la presencia de Dios. Y para esto, amados hermanos, necesitamos aprender la importancia de la verdadera adoración a Dios. No sé si me estoy haciendo entender. Dios no depende de cosas externas para hacerse manifiesto a nuestras vidas. Lo que Dios necesita solamente para manifestarte tu vida es que tú estés dispuesto a recibir esa manifestación de Dios. Es que tú estés dispuesto a adorar a Dios con todo tu corazón. Es que tú estés dispuesto a rendirle a Dios esa adoración que con tanta facilidad a veces le dan a los artistas, a veces se le dan a los jugadores de algún deporte. A veces batallamos más para doblar la rodilla delante de Dios, hermano, que para doblar nuestro corazón delante de un famoso. Qué triste es eso. Decía hace un momento, me llamó mucho la atención el señor por no decir otra cosa, que fue y le puso una mascarilla a la estatua de Juan Gabriel. O sea, no entiendo yo cómo es posible que se le dé más veneración a una persona muerta que a aquel que venció la muerte con poder. No sé si me estoy haciendo entender, hermanos. Qué importante es esto. Qué importante es esto. Dios, hermanos, está buscando adoradores que le adoren. ¿De cuáles somos nosotros? ¿De cuáles somos nosotros? Mire, de repente a veces pensamos en escuchar a tal o cual persona porque tiene cierto carisma para hablar, porque tiene cierto carisma para comunicar algún mensaje, pero desechamos, decía en mensajes anteriores, ¿verdad? A veces desechamos a la persona y desechamos el mensaje que la persona trae por la apariencia de la persona.
Yo les comentaba de un hermano, él ya falleció, pero fue el pastor de una de las iglesias más grandes de aquí de Chihuahua. En su momento no era tan grande, pero ahorita es una de las iglesias más grandes. Y este hermano llegó a una casa, a un templo que era precisamente una casa particular que se había convertido en templo en el centro de la ciudad. Ese templo se llama El Redentor. Y este hermano, sin ser cristiano todavía, él era un ingeniero, y llegó al templo, al Redentor, y se sube el hermano pastor a predicar. Un pastor sencillo, humilde, el hermano Raimundo Olmeda. Y contaba el hermano que se sube el hermano a predicar, y él lo vio y lo menospreció. Él decía, llevaba su camisita blanca, dice, desgastada, se le veía la camisa de tirantes abajo de la camisa blanca que llevaba. Si no lleva camisa, pues se le hubiera visto el cuerpo, porque la camisa ya estaba muy desgastada. Su pantaloncito limpio, planchado, sus zapatos boleados, no muy buenos zapatos, pero boleaditos. Y se sube el hermano a predicar, dice, yo lo vi, y dije, ¿y este qué me va a enseñar a mí si yo soy ingeniero? Y dice, hermano, dice, ese día el Espíritu Santo tomó al hermano, dice, y todo lo que el hermano estaba diciendo yo lo sentía que era para mí. Dice, y me puso, hermanos, el Espíritu Santo a través de ese pastor, dice, me puso una... Bueno, este hermano era ingeniero. Y el punto al que lo quiero llevar es a que a veces nosotros menospreciamos la palabra por el portador de la palabra. Y eso, hermanos, es algo que tenemos que evitar a toda costa. Yo no lo digo, hermano, porque me sienta desplazado o porque me sienta mal de que a lo mejor usted prefiere escuchar otro predicador. No, no es por eso, no es por ahí. Lo que sí me duele, hermano, es que a veces menospreciamos la palabra. A veces menospreciamos el mensaje. A veces no le damos importancia a lo que la persona está hablando. No nos ponemos a pensar que a lo mejor se acostó a la 1 de la mañana preparando el estudio para venir a traérnoslo a la hora de que nosotros estamos sentados cómodamente para escuchar la palabra. Y menospreciamos ese mensaje. Y al menospreciar ese mensaje, hermano, o al menospreciar a la persona que está frente a nosotros, estamos menospreciando la palabra que trae. Y le damos más importancia a la apariencia, le damos más importancia a la vestimenta, le damos más importancia a la preparación académica que pudiera tener. En cierta ocasión una persona me decía, si yo invito a alguien a predicar al templo, a mi templo, decía él, si yo invito a alguien a predicar a mi iglesia, si no lleva corbata no predica. Y yo decía, bueno, pues el día que me inviten a mí mando la corbata, yo me quedo en la casa, que se traiga la ofrenda a la corbata. Pues. El asunto, hermanos, es que a veces menospreciamos eso. No sé si me estoy haciendo entender. La verdadera adoración, hermanos, tiene que ver con una actitud del corazón. Tiene que ver con cómo me presento delante de Dios. Tiene que ver con cómo traigo mi ofrenda de labios a Dios. Cómo traigo mi ofrenda de la índole que sea delante de Dios. Ahí es donde está, hermanos, el clavo. Ahí es donde está el meollo del asunto. Lo que Dios nos quiere enseñar, hermanos, a través de esa necesidad que Él tenía de pasar por Samaria. Él quería enseñarnos, hermanos, la importancia de la verdadera adoración. La verdadera adoración no depende de cosas externas. No depende, hermanos, de si tenemos o no tenemos un templo donde congregarnos. No estoy diciendo que cuando abramos los templos ya no vayan. No estoy diciendo eso. Estoy diciendo que mi adoración no depende de si abro o no abro, de si abren o no abren. Es mi relación con Dios. Es mi deseo. Es mi anhelo de que Dios venga a mi vida. Es mi anhelo de que Dios se manifieste a mi corazón donde yo esté. Hermanos, hemos escuchado infinidad de testimonios de personas que dicen, iba manejando y me tuve que salir de la carretera porque era tanto el llanto que ya no podía yo manejar.
La presencia de Dios se manifestó a mi vida en el carro, se manifestó a mi vida en la troca y me tuve que hacer a un lado para poder adorar a Dios, para poderme meter en su presencia, porque su presencia estaba ahí. Infinidad de testimonios que hemos escuchado así. Y qué precioso es, hermanos, cuando tenemos que orillarnos en la moto en la que trabajamos o en el carro en el que andamos, porque la presencia de Dios se ha manifestado en esos lugares, allá donde andamos, allá donde tenemos que tener el cuidado de por qué vamos conduciendo, pero que la presencia de Dios se manifiesta en esos momentos en los que empiezas a meditar en la presencia de Dios, en su palabra, y empiezas a adorarle y empiezas a decirle: Señor, qué bello eres, qué maravilloso eres, cuando vas por la calle en un lugar alto y empiezas a ver los cielos que cuentan la gloria de Dios, las nubes que Dios colorea de tal manera que tú te admires y le alabes y le glorifiques por lo que Dios está mostrándote en ese momento. Y la presencia de Dios desciende. Porque hay una alabanza que fluye no solamente de tus labios, sino de tu corazón. Porque hay una adoración, hermano, que está llegando a la presencia de Dios. Y Dios desciende a ver en cuál corazón está esa alabanza, en cuál corazón está esa adoración. Y se deja sentir su presencia en ese momento. No hay nada mejor que eso. Cuando sientes esa presencia que llena, que inunda tu corazón. El problema, hermanos, es que nos hemos hecho tan ritualistas a veces. Nos hemos ido haciendo tan costumbristas, que nos hemos acostumbrado a una cierta forma de culto. Nos hemos acostumbrado a una cierta forma de liturgia, de manual de llevar nuestros cultos. Que ahora que los templos están cerrados, no sabemos qué hacer. No sabemos cómo adorar en nuestra casa. No sabemos cómo vivir la vida espiritual en nuestro hogar. Es importante que hoy entendamos, hermanos. Yo no sé si los templos se puedan volver a abrir más adelante. Esperamos en el Señor que así sea. Pero si no, hermano, es necesario que aprendamos a vivir nuestra fe. Nuestra forma de hacer iglesia tendrá que ser diferente. Pero lo que no puede cambiar, hermano, de ninguna manera, es la adoración del pueblo de Dios a su Dios. A su Dios. Porque repito, los que adoramos a Dios en espíritu y en verdad es necesario que le adoremos. Porque esos adoradores, los verdaderos adoradores, son los que Dios busca. Y busca que le adoren a Él. No a un sistema de culto. No a una forma de predicación, no a un predicador fulano de tal, sino a Él. La verdadera adoración, entonces, hermanos, no tiene que ver con cosas externas, tiene que ver con el ornato de nuestro corazón, con lo interno de nuestro ser. No sé si me estoy haciendo entender, hermanos. Ya se me fue toda la hora en un solo punto, pero quisiera poder entrar a una segunda cosa, hermanos. La verdadera adoración, según el versículo 22. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos. Porque la salvación viene de los judíos. La verdadera adoración, hermanos, es aquella que se apega a la sana doctrina, no a las fábulas humanas. La verdadera adoración, hermanos, tiene que ver con lo que la palabra de Dios nos enseña. Ya lo hemos dicho hasta el cansancio de ustedes. Porque yo, hermano, no me canso de decirles lo mismo. Yo sé que dirán: uy, ya va a empezar otra vez con lo mismo, otra vez frijoles. Hermanos, es necesario que entendamos. Queremos adorar a Dios, queremos que Dios se agrade de nosotros.
Entonces tenemos que darle lo que Él pide, ¿no es cierto? Yo no sé, pero les he dicho muchas veces en el templo, ¿verdad? Cuando usted va a un restaurante a comprar algo de comer, usted espera que le sirvan lo que usted pidió y como a usted le gusta que le sirvan. ¿A cuánto les gusta, hermanos, ir a comprar un cóctel de camarones, ¿verdad? Y que le traigan una Maruchan con 2, 3 camaroncitos de esos que apenas necesitan microscopio para verlos? ¿A cuántos? ¿Cuántos volverían a un lugar donde usted llega y ve el menú ahí en fotografías? No sé si les haya tocado ver, ¿verdad? Que llegan a un restaurante y les ponen, por ejemplo, en Kentucky Fried Chicken en Domino's o en ese tipo de comida rápida, ¿verdad? Que le ponen la foto. Y usted dice, pues yo quiero unos tacos que están ahí, ¿verdad? Los que están ahí retratados. Y usted se va con la imagen, ¿verdad? De esos tacos que están ahí, no sé, usted se los imagina calientitos, bien gordos, ¿verdad? Como las papas sabritas, ¿verdad? Que en los anuncios le ponen la bolsa llena de sabritas, ¿verdad? Y compra usted la bolsa y es puro aire. ¿Cuántos, hermanos, nos vamos con esa desilusión? Porque llegamos a ese lugar, ¿verdad? Y los tacos que nos ofrecieron ahí en la fotografía, resulta que son 4 tortillas llenas de aceite, escurriendo aceite, ¿verdad? En cierta ocasión llegamos nosotros a un lugar donde decía, si 10 tacos o algo así, ¿verdad? Al pastor por 50 pesos. $10 tacos al pastor por 50. ¡No, hombre! Llegamos, hermano. Y que vamos viendo los tacos. ¿Cuándo cree que volvimos a ese lugar? A la fecha, hermanos. Jamás de los jamases. Jamás de los jamases volvimos. ¿Por qué? Porque no nos agradó, hermano. Miren, en la foto de los tacos se veía el taco, ¿verdad? Y lleno de... Y obviamente en la foto, pues usted le puede poner el tamaño que quiera, ¿verdad? Pues se veía una tortilla de este tamaño, un taco de este tamaño. Y bien lleno de carne al pastor. Y llegamos, hermano, y unas tortillas así. Y era, hermanos, un chorro parecía que le estaban dando de comer a un caballo, a un conejo, lleno de hierba, ¿verdad? La tortilla, con un pedacito así de una radiografía, ¿verdad? Que le sacaron al trompo la carne al pastor. Y, hermanos, nos fuimos de ahí y dijimos, jamás volvemos a comer aquí, ¿verdad? Jamás volvimos. Hermano, la palabra del Señor nos dice claramente que Dios quiere adoradores que le adoren a Él conforme a lo que a Él le agrada. Y eso es algo que tenemos que entender, hermano. Mire, cuando nosotros adoramos a Dios conforme a lo que a nosotros nos parece y no conforme a este precioso libro, entonces Dios no se agrada de nuestra adoración y nuestra adoración no es acepta delante de Dios. Me acuerdo de aquel hombre llamado Belsasar que hizo un banquete con sus príncipes, con sus principales. Y mandó traer, hermanos, los utensilios del templo que habían traído de Jerusalén, las copas de oro, los vasos de oro, para que sus principales, ¿verdad? Sus príncipes bebieran en ese banquete que había hecho. El problema es que en esos banquetes, hermanos, regularmente se involucraba el culto a los dioses ajenos, a los dioses paganos que ellos tenían. Y parte del culto a los dioses paganos tenía que ver con la fornicación. Y este hombre involucró los vasos de Dios en ese tipo de fiestas. ¿Qué pasó? Hubo una mano en la pared, ¿se acuerdan? Y esa mano dibujó en la pared unas letras que decían Mené, Mené, Tekel, Uparsin. Mené, Mené, Tekel, Uparsin. Pesado has sido en balanza y fuiste hallado falto. Si nuestra adoración, hermanos, es pesada en balanza, en este momento, en el que estamos quizá en nuestras casas, en el que pudiéramos decir, pues es que no hay templos, es que no hay dónde ir a adorar,
Si fuéramos pesados en balanza ahorita, hermano, ¿seríamos hallados faltos? ¿O estaríamos dándole a Dios lo que Dios espera que le demos? Hoy, hermanos, es importante, importantísimo, más que nunca. ¿Por qué? Porque los templos están cerrados. ¿Por qué? Porque la iglesia está escuchando predicadores por todos lados, en internet. Hoy más que nunca es necesario que volteemos los ojos a la palabra y escudriñemos lo que Pablo le dijo a Timoteo. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Ten cuidado de la doctrina, porque haciendo esto, ese te salvarás a ti y a los que te oyeren. Hoy tenemos más que nunca, hermano, que tener cuidado de lo que estamos escuchando, de lo que estamos oyendo. La verdadera adoración, la que agrada a Dios, tiene que ver con la sana doctrina, tiene que ver con la palabra de Dios. Nosotros no podemos apartarnos de esta bendita palabra para adorar a Dios a como a nosotros se nos ocurre, o se nos antoja, o pensamos que es mejor. Tenemos que entender que Dios ha establecido su palabra para guiarnos, para orientarnos, para enseñarnos, para dirigir nuestra adoración a Él. Y esto es bien importante que lo entendamos, hermanos. Yo les he comentado, les decía en sermones pasados, por aquí pasó una procesión con una imagen del sol, ¿verdad? Y decían que era la Trinidad, o la divinidad, algo así, ¿verdad? Y era una imagen del sol. La Trinidad. Es una especie como de trofeo, hermano. Haga de cuenta que tiene una base en la parte de abajo, y luego es como una especie de pilarcito chiquito así, ¿verdad? Bueno, depende de la imagen, ¿verdad? Es un pilarcito más o menos así, y arriba estaba la figura así del sol, con todo y los rayitos del resplandor del sol. Y dicen que es la Trinidad. Digo yo, bueno, ¿y dónde dice la Biblia que la Trinidad es el sol? O que el sol es la Trinidad, o que se parece al sol. Dice, cuando estuvieron en el desierto, en el monte, vieron solamente relámpagos y había truenos y estaba una nube que cubría la presencia de Dios. ¿De dónde sacan que Dios es el sol? Pero iba toda la procesión, aquí por la ventana pasaron. Bueno, no por la ventana, pasaron por la calle, pero por la ventana los vimos. Sí, porque luego se malentienden las cosas, ¿verdad? Y pasaron, hermanos, y yo veía, ¿verdad?, que iban un tortón ahí, ¿verdad?, con la imagen, y iban unas personas tocando la guitarra y cantando en el tortón, y mucha gente venía caminando detrás. Hermanos, hoy es necesario que volvamos nuestros ojos a la palabra y que no nos salgamos de la palabra. Es necesario, hermanos, que escudriñemos y entendamos cuál es la adoración que a Dios le agrada. ¿Qué es lo que Dios demanda de nosotros? ¿Qué es lo que Dios pide de nosotros? Que amemos la justicia, que busquemos la paz unos con otros, que le rindamos a Él toda la adoración, todo nuestro corazón. Eso es lo que Dios demanda de nosotros. Y es lo que Dios, hermanos, quiere que nosotros entendamos. Dios está buscando verdaderos adoradores, porque esos verdaderos adoradores, dentro de no mucho subiremos, hermanos, a adorar a Dios en las alturas. Esa es nuestra esperanza. Si nuestra esperanza es solamente que abran los templos para podernos congregar, hermanos, nuestra esperanza es muy pobre. Muy pobre. Hoy nuestra esperanza tiene que estar más arriba. Tenemos que levantar los ojos un poco más arriba. Y a lo mejor nos estorban los cables de la luz. Hay que levantar un poquito más los ojos. Abrirlos un poquito más. Y ver un poquito más allá y veremos las nubes. Pero nuestros ojos no pueden estar solamente en las nubes, tienen que estar más allá. Más allá. Hay una alabanza muy antigua que dice, más allá del sol, yo tengo un hogar, un bello hogar, más allá del sol. Allá tienen que estar nuestros ojos, hermano, más allá del sol. Más allá. El Señor viene, hermanos, viene por su iglesia. Y su iglesia tiene que estar, hermanos, buscándole en adoración, buscándole
clamando delante de Él, humillándonos delante de Él, rindiendo a Él nuestras vidas, amándole con todo nuestro corazón. ¿Qué le parece si cerramos nuestros ojos? Ahí donde usted está. No importa si lo ve el niño, si lo ve la niña, si lo ve el familiar, o si hay o no hay familiares. Pero ¿qué le parece si le decimos: Señor, en esta tarde te adoramos? Te adoramos. Levantamos tu nombre en alto, Señor. Y sin importar si hay algún familiar ahí que no es convertido, yo quiero adorarte, Dios. Yo quiero que mi adoración llegue delante de tu presencia. Yo vengo delante de ti, Señor, a rendir todo lo que soy, todo mi corazón, toda mi alma, todo mi espíritu, todo mi cuerpo, Señor. Lo rindo delante de ti. Yo quiero que mi adoración llegue delante de ti. Yo quiero que mi alabanza llegue delante de ti. Yo quiero que mi adoración, Señor, se encuentre en tu trono, Señor, sea hallada en el trono de la gracia sin impedimento alguno, sea oída, Señor. Ciertamente hay muchas cosas, Señor, que todavía entorpecen nuestra adoración, Señor. Todavía dependemos de muchas cosas. Hay gente allá afuera, Señor, que depende de una imagen. Hay gente allá afuera, Señor, que todavía depende de una tradición, de una liturgia. Pero habemos gente aquí adentro, Señor, en tu iglesia, que todavía creemos que nuestra adoración depende de nuestras emociones, que todavía depende de nuestros sentidos, que todavía depende de lo que hay a nuestro alrededor. Perdónanos, Señor. Y despiértanos para que podamos adorarte y glorificar tu nombre con todo nuestro corazón. En el nombre de Cristo Jesús, bendice a mis hermanos que se han conectado y bendice a mis hermanos y a todos aquellos que escucharán esta palabra a través de YouTube o a través de Facebook. Señor, en el nombre de Jesús, gracias te damos, Dios. Amén. Amén, gloria a Dios. Gloria a Dios. Que el Señor les bendiga, mis hermanos. Damos gracias a Dios, amén, porque Él nos ha permitido tener esta reflexión en su palabra el día de hoy. Les invitamos, hermanos, para el próximo martes a las 7 de la tarde, a las 8, perdón, nuestro estudio bíblico. Les recordamos, si pueden conectarse a través de Zoom, hermanos, es mejor, porque las proyecciones que estamos teniendo aquí atrás de mí, pues por Zoom se las voy a compartir. Y se ve más claro porque lo van a ver directamente de la computadora a su teléfono, no de la pared a su teléfono o a su computadora o a su tablet. Entonces es mucho mejor la imagen. Quiero, si ustedes me lo permite, pues invitarle para el próximo jueves también a las 8 de la noche, perdón, para la oración. Les pido, hermanos, si hay alguna necesidad de oración, alguna petición que tengan para orar por ustedes, les invitamos para que nos la hagan llegar con tiempo, hermano, para poder orar por ustedes en el tiempo del culto, amén. Quiero darle gracias a Dios, hermanos, por todos ustedes, y darle gracias a Dios también, hermanos, porque pudimos estar aquí, amén. Así que, hermanos míos, Dios me los bendiga, buen provecho, y los vemos con el favor de Dios el próximo martes. Dios los bendiga. Amén. Luz, antes de que se me desconecten, nada más para confirmar, este próximo sábado en casa de ustedes a las 7 de la tarde, ¿está bien? ¿Sí? Pueden activar su micrófono si quieren, así lo tienen activo, creo. No les escucho nada, pero bueno. No les escucho. Déjame ver qué pacho. La idea, a ver, no sé qué, porque si no los escucho. La idea de que tengamos el Zoom es que ustedes también puedan hablar. A ver, ahí, ¿sí me escuchan? Yo ya los oí. ¿Tú ya los oíste? Yo no. Ah, hola, Idiel. La idea es que ustedes también puedan hablar
Ahí estoy oyendo ya ruido. Como que el cable está fallando un poquito. Sí los escucho, pero muy leve. Amén, con el favor de Dios, Enrique. La idea de esto es que ustedes también a la hora del estudio puedan comentar, ¿verdad? Si acaso no pueden comentar porque no se escucha, ahí en la parte de abajo de su monitor viene un cuadrito que dice chatear. Ahí pues ya aquí donde me pusieron que no se escucha nada, ¿verdad? Ahí mismo se puede preguntar o comentar algo. En caso de que no se escuche, ¿verdad? Ya si se escucha, pues ya aquí se lo van a escuchar todos los participantes. Hermano, como petición, hay una posibilidad en mi trabajo de ser cambiado para la mañana. Ah, ok. A mí